Muy buenos días para todos los que se encuentran aquí conectados en esta preciosa mañana de miércoles, día 17 de noviembre, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial que siempre está allí con cada uno de nosotros. Te bendigo, te doy una fraternal bienvenida a esta tu iglesia cristiana, gloria de Dios, y a este tiempo de devocional, mi despertar con Dios. Es un tiempo donde podemos compartir su palabra, donde podemos orar, meditar en su presencia y sobre todo ser llenos de Él, amén. Ser llenos de aquel que todo lo puede, de nuestro Hacedor, del Creador del cielo y de la tierra, amén. En esta mañana quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, entregar este tiempo al Señor, entregar este día y poder iniciar así este tiempo de la palabra. Dispón tu corazón allí donde estás y dile: Señor, yo te doy gracias, mi Rey. Gracias te doy, Padre, en esta preciosa mañana, Señor, en este precioso día que nos permites estar aquí reunidos, aunque por este medio, unánimes, juntos, Señor, en acuerdo, Padre Celestial, porque queremos adorarte, queremos exaltarte, darte a ti el primer lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en este día, Señor, de mitad de semana. Te alabamos y te bendecimos porque hasta aquí nos ha traído tu mano poderosa con poder y con gloria, Señor. Nos ha sustentado, nos ha fortalecido y sigue transformando nuestras vidas. Sigues enseñándonos, Padre eterno. Gracias por tu inmenso amor, por ese amor inagotable con el que tú nos amas. Que cada día, Señor, tú nos llevas, Señor, en victoria, Padre Celestial, y vas como poderoso gigante delante nuestro, peleando a favor de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos allí conectados, mi Rey. Los bendecimos con toda bendición de lo alto en esta mañana, y que hoy sea tu palabra ese aliciente a sus corazones, que les enseñe, que les levante, que les redarguya, Señor. Y así como has hablado a mi corazón, esta palabra sea hablando al corazón de ellos, enseñándoles, fortaleciéndoles, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero compartirte un tema bajo el título Esperando el tiempo de Dios. Una vez más, nuestro Señor Jesús nos recalca mucho eso, y Él mismo nos da ejemplo de cómo nosotros, aunque los tiempos son más apresurados, miren que hacen que empezamos el año, ¿verdad? Y ya estamos esperando nuevamente el final de año, pero aún así necesitamos aprender con toda diligencia y con toda paciencia a esperar el tiempo y la voluntad de nuestro Señor. Quiero invitarte a que me puedas acompañar a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, quiero que me puedas acompañar ahí desde el verso 1. Dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Qué tremendo esto. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén, amén y amén.
Una vez más, Jesús nos muestra esa fiel sujeción que Él tiene al Padre Celestial, a Dios. El tiempo de Dios era muy importante para Jesús, quien estaba completamente sometido a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Y en la vida de Jesús, como en la nuestra, el tiempo de Dios debe ser muy importante, debe ser tan importante como la voluntad de Dios. Les pido una disculpa allá. Exacto, creo que me escuchan bien, que me ven bien, sí, ok. Entonces vemos aquí algo muy importante, y es que para Jesús el tiempo de Dios, en la vida de Jesús como en la nuestra, el tiempo de Dios es tan importante como lo es su voluntad, la voluntad de Dios, y el tiempo en el que Dios desea ejecutar cada cosa en nuestras vidas debe ser crucial, debe ser importante, y necesitamos aprender a esperarlo. Porque ¿qué pasa? Que muchos tropiezan porque sienten que conocen la voluntad de Dios, pero no esperan el tiempo de Dios para caminar, para hacer ciertas cosas, para tomar ciertas decisiones. Y es allí donde se frustran, es allí donde se adelantan al tiempo, a lo que humanamente muchas veces creemos, porque muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor. ¿Y qué estás esperando? Y es que te va a pitar el tren, como le dicen a muchas mujeres, y es que esto, y es que lo otro, y Dios dice, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, el tiempo de Dios es perfecto. Y muchas veces el adelantarnos al tiempo de Dios, aun cuando tengamos certeza de su voluntad, trae frustración a nuestros corazones. Trae que como las cosas no salen como nosotros queríamos, nos frustramos y empezamos a renegar de Dios. Y hay varias cosas que yo puedo ver en este pasaje. Me habló mucho este corto pasaje, estos 9 versículos. Y lo primero es que el mundo desprecia lo que viene de parte de Dios. Cuando el impío ve que te conduces en la voluntad de Dios, siempre va a buscar la forma de desviarte del propósito de Dios. Vemos aquí que los hermanos de Jesús no creían en Él. La forma en como ellos le hablan a Jesús nos da a entender de que ellos no creían en Jesús. Pensaban que Jesús era uno más de tantos que se estaba haciendo pasar por el Mesías. Y aunque ellos aceptaban y veían la autoridad con que Jesús hacía los milagros, porque lo estaban enviando, le estaban diciendo: ve y haz las cosas, muéstrate en público, haz lo que tú haces para que tus discípulos te vean. Miren lo que está aconteciendo aquí. Los hermanos de Jesús le aborrecían porque sabían lo que de Dios había en él, pero aún así no lo querían, aún sabiendo que él fue nacido del Espíritu, fue engendrado del Espíritu Santo, cómo nació, conociendo las Escrituras, le aborrecían, no lo querían. Y en su incredulidad instan a Jesús a algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Algo parecido pasa cuando usted recuerda, y le invito a que me acompañe allí al libro de Mateo capítulo 4, versos 5 y 6, cuando Jesús está siendo tentado por Satanás en el desierto, le dice, él respondió y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así como los hermanos de Jesús le están instando para que
vaya en contra del tiempo de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo hacía el enemigo. Lo mismo ya había hecho el enemigo con Jesús cuando el Espíritu le llevó al desierto. Y mira que ahora los hermanos de Jesús, que no gustaban mucho de él, le dicen: ve, muéstrate a la gente, sal de aquí y vete a Judea, donde lo esperaban los judíos para matarle, para que también tus discípulos vean las obras que haces, para que te muestres, para que la fama que necesitas no la vas a encontrar ni la vas a ganar aquí en el secreto, tienes que salir. Y muchas veces pasa así con muchas personas a quien Dios les ha dado dones, les ha dado talentos, y sin tener la capacidad suficiente ni la madurez idónea para hacer muchas cosas, se lanzan, como quien dice, al estrellato, y cuando ven que las cosas no les salen, también se sienten frustrados. Y es precisamente lo que Jesús nos está como que advirtiendo aquí en este pasaje, a que esperemos el tiempo de Dios, a que aprendamos a esperar la voluntad de Dios. Cuanto más cuanto más claramente se manifestaba Jesús, mucho mayor era la oposición que recibía. Cuando Jesús se hacía más evidente su ministerio, más evidente el poder de Dios en él, eran muchas más las personas que lo aborrecían, porque todos tenían un concepto errado de quién debía ser el Mesías y cómo debía ser el Mesías. Y cuando Jesús no mostró ser lo que todos esperaban que fuera, empezaron a aborrecerle, empezaron a hacerle a un lado, empezaron como que a desecharlo. Pero los hermanos de Jesús no entendían realmente quién era Jesús, así que en su ignorancia le aconsejaban que fuera más atrevido, que llamara la atención del público y que se autopromocionara. Cuando nosotros no aprendemos a esperar la voluntad de Dios, aún si la sabemos y no esperamos el tiempo de Dios, aún si conocemos la voluntad de Dios y no esperamos su tiempo, vamos a estar actuando en nuestras fuerzas. Vamos a estar actuando en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios argumentos humanos. Y es allí donde las cosas se tornan un poco turbias, un poco oscuras, porque es como si estuviéramos yendo en contra del mismo Dios. Lo segundo que yo puedo ver aquí, y es que en el verso 6 Jesús les dice algo muy importante, y es que el tiempo de él aún no había llegado. Jesús vivía de acuerdo con la voluntad del Padre, él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios para cada cosa. Y el Padre, él no iba a hacer nada que antes no le fuera primero como que encomendado por Dios, que en oración Dios no se lo hubiese como que confirmado o dicho. Él no iba a hacer nada fuera del horario y de la agenda que ya Dios había establecido para él aquí en la tierra. Y es importante que usted y yo podamos aprender a esperar el tiempo de Dios para cada cosa. Y en el proceso, esto es muy importante, en el proceso prepararnos en su presencia para buscar el estar alineados con su corazón, con el deseo de Dios para nuestras vidas. Es allí donde recibimos lo necesario para afrontar con madurez los nuevos retos que se nos presentan a diario. Este tiempo que estamos en esta transición de salir de esta temporada de pandemia, fue un tiempo que Dios nos permitió tener de preparación, de capacitarnos, pero no todos los hijos de Dios aprovecharon ese tiempo para ser capacitados en su presencia, para alinearse con el corazón de Dios y buscar realmente el camino en el cual Dios les había puesto y del cual muchos se habían desviado. Este tiempo de pandemia nos obligó a encerrarnos, a estar por muchos meses encerrados. Y fue un tiempo donde no aprovecharon muchos para leer la Biblia ni para acercarse más al Señor.
Y es muy triste porque los tiempos de espera, todo tiene su tiempo, dice la palabra. Hay tiempos de prueba, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, hay tiempos donde vivimos como que cada etapa, cada proceso en nuestras vidas. Y las pruebas son esos tiempos a través de los cuales el Señor nos capacita, nos enseña, ejercita nuestra paciencia, nos da confianza y seguridad. Pero son estos tiempos de espera en la voluntad de Dios que nos capacitan, que nos enseñan, que nos forman, a través de las cuales Dios nos alinea con su voluntad y con su corazón, para que cuando venga el tiempo de la prueba nosotros tengamos madurez, nosotros estemos preparados y los tiempos de prueba no nos cojan con los calzones abajo, sino que podamos decir: ya yo estoy preparada con la espada de la palabra, tengo el yelmo del evangelio, tengo puesta la armadura de Dios, estoy ya el Señor, porque cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, nos adelantamos a los tiempos y es allí donde Él nos revela, donde Él nos muestra muchas cosas que pueden sobrevenir a nuestra vida, sea para bien o sea para enseñanza y preparación de nosotros mismos. Y es aquí donde yo puedo ver que fue este tiempo en el que Jesús no estaba de pronto ejerciendo el ministerio, sino que estaba como que allí en su casa esperando poder ir a la fiesta de los tabernáculos. Fue un tiempo donde Jesús estuvo también fortaleciéndose en la presencia del Señor, conectándose a la fuente de Dios, conectándose allí con el Padre, recibiendo la instrucción para que cuando ya Él le toque nuevamente salir a enfrentarse con los judíos, con todos aquellos que se levantan en contra, Él tener esa fortaleza para poder afrontar todas esas circunstancias adversas. Entonces, es importante que aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Jesús, al igual que nosotros, tenía que vivir un proceso antes de llegar a la cruz del Calvario, y era el de dar a conocer al Padre y que el reino de los cielos fuera implantado en los corazones de todo aquel que le recibiera. Jesús tenía una misión antes de morir en la cruz y resucitar. Jesús tenía que cumplir con algo muy importante, y este fue un tiempo también de preparación para cuando Él fuera a la cruz, no fuera en vano, sino que se cumpliera el propósito con el cual Dios lo envió por primera vez a Él. Entonces, miren lo importante que es que nosotros podamos aprender a esperar en Dios, y mientras esperamos no es que nos vamos a quedar cruzados de brazos. Mientras esperamos es donde recibimos nuevas fuerzas, es donde recibimos lo divino de Dios, es donde somos llenos, donde nos enfocamos con la visión de Dios para nuestras vidas. Es allí donde encontramos ese foco, esa lámpara que nos mantiene allí firmes en lo que Dios tiene para nosotros. Y sigue diciendo la palabra: mas vuestro tiempo siempre está presto. Y me llama la atención esto porque Él le dice: aún mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿De qué me habla esto? De que todos los días son nuevas sus misericordias, como dicen Lamentaciones, y tenemos todos los días la oportunidad, a toda hora, en todo momento, de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Cristo. Y tenemos la oportunidad todos los días de dar frutos que prevalezcan para vida eterna, de dar frutos para que cuando lleguemos allá a la presencia del Padre no nos diga el Señor: no, yo a usted no lo conozco, yo a usted no la conozco. ¿Por qué? Porque eso nos dice la palabra, ¿verdad? Que muchos harán muchas cosas en el nombre de Jesús, pero el corazón de muchos, aún haciendo supuestamente cosas en nombre de Jesús, no está alineado con Él.
Y todos los días tenemos el tiempo allí presto. ¿Para qué? Para acercarnos, para volvernos a Él, para conocerle a Él, para caminar de una manera genuina, con un corazón sincero delante de Dios, delante de Cristo. Y eso es algo que el Señor también nos quiere decir en esta mañana. No es solamente que andemos por la vida queriendo, sí, hay que ayudar a los demás, tenemos que aprender a servir a Dios y a los que están a nuestro alrededor. Pero también tenemos que tener conciencia de cómo está nuestro corazón para con Dios. Y es allí donde dice la palabra, donde Jesús le dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él le estaba diciendo a sus hermanos, todavía ustedes están a tiempo de que me conozcan, de que crean, de que me reciban, de que no me vean de la manera en que me están viendo, que me aborrecen, que no gustan de mí. Todavía están a tiempo, todavía tienen oportunidad. Pero aún así sus hermanos como que no lo querían, simplemente se fueron. Como tercero, seguimos viendo aquí en el verso 7, que no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando usted va al libro de Primera de Juan, estamos aquí, Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice de la siguiente manera, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo del cual habla aquí Jesús y del cual está hablando aquí el apóstol Juan, hace referencia al conjunto de hombres o al conjunto de personas o al sistema que vive en hostilidad contra Dios y que son dirigidos por el maligno. El que vive en contra de la voluntad y de la palabra de Dios está siendo direccionado por el príncipe de este mundo que es el maligno. A eso le llama Jesús el mundo, a ese sistema que vemos aquí carnalmente en la tierra de perversidad, de maldad, donde todo va en contra del amor de Dios, de los mandamientos de Dios, de los valores, de los principios que Dios nos enseña y nos ha estipulado en su palabra. Por esta razón, dice Jesús, por esta razón el mundo no les aborrecería a ellos, porque sus hermanos estaban siendo direccionados por ese sistema carnal y humano que está en el mundo. Y a ellos no lo aborrecían, pero él le decía, a mí me aborrecen. Y le aborrecen, ¿por qué? Porque él testifica del mundo y habla, los confronta de que sus obras son malas. Mientras usted y yo estemos acolitándole a las personas el pecado y estemos como que sobándoles, ay sí, tú tienes la razón, no hiciste nada malo, no te preocupes que eso con el tiempo o qué sé yo, le vamos a estar agradando a la gente, porque muchas personas lo que quieren es precisamente eso, que se les acolite el pecado, que nunca se les confronte ni se les haga ver el error ni la debilidad, que nunca se les saque de pronto de las equivocaciones en las que muchas veces caen. Pero a Jesús lo aborrecían porque Él vino precisamente a confrontar el pecado, a poner al descubierto la maldad y la perversidad del hombre, a traer arrepentimiento a los corazones. Y por eso no lo querían. No sé si le ha pasado que cuando usted confronta de la manera que quiera hacerlo, amorosa, no amorosa, de pronto sutil o no sutilmente, usted confronta a algún amigo o le dice, no, mira, tú fuiste el que te equivocaste, lo que pasa es que esto no lo hiciste bien, o le tratamos de hacer ver el error o la equivocación, se enojan con nosotros y aún hasta terminan hablando mal de nosotros porque queremos ayudarle a salir de un error o ayudarle a salir de una equivocación. Y eso estaba pasando precisamente con Jesús, y es lo que pasa hoy en día
O mucha gente que no quiere saber nada de Dios, pero porque no quiere arrepentirse del pecado, no quiere dejar el pecado, sino que quiere seguir viviendo conforme a lo que está en el mundo. Quiere seguir viviendo siendo direccionado por el maligno, como acabamos de leer en Primera de Juan 5:19. Mientras le acolitemos a los demás del pecado y les estemos justificando lo que de antemano sabemos que está mal, seremos gratos para el mundo. Pero Jesús vino a confrontarles y a poner al descubierto sus iniquidades, por lo cual le aborrecieron. Y el mundo también nos aborrecerá a nosotros si seguimos los pasos de Jesús. En el oficio que nosotros tenemos, por lo menos en el ministerio, a veces necesitamos, a veces no siempre necesitamos mucha sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo recibe la palabra de la misma manera. No todo el mundo tiene la disposición en su corazón para recibir la reprensión, la disciplina, como que el llamado de atención. Y es allí donde nosotros no somos nosotros, dice la palabra que es el Espíritu Santo el que trae convencimiento. Es ahí donde nosotros necesitamos estar constantemente orando, ayunando, allí en la presencia de Dios, para que sea Él nuestra ayuda y sea Él trayendo ese convencimiento a los corazones, no porque nosotros lo digamos, sino porque su palabra la que enseña, ¿verdad? Que necesitamos muchas veces cambiar de rumbo, cambiar de dirección y someternos más a la presencia y a la voluntad de Dios. Jesús vino para destruir las obras del diablo. Y quiero que me acompañes ya para finalizar, allí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8 dice precisamente esto: el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, para deshacer las obras del enemigo. Cuando usted y yo recibimos a Jesús y le damos entrada triunfal en nuestra vida, Él empieza a deshacer todas las tinieblas, toda la oscuridad, todo lo que del mundo había en nosotros. Y es allí donde nos procesa, ¿verdad? Donde nos cuesta muchas veces dejar muchas cosas que antes hacíamos y que ahora el Señor nos está diciendo: eso no te edifica, eso no te conviene, eso no te va a llevar a un buen fin. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a ir rápidamente allí a Proverbios. Proverbios es el libro de la sabiduría. Proverbios capítulo 16. Vamos a leer en el verso 7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz conmigo. Miren qué promesa tan bonita que nos está dando el Señor. Y Proverbios capítulo 3, 1 al 5 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiero dejarle hasta allí para que usted pueda meditar en el Señor, para que usted pueda decirle en esta mañana: Señor, guíame, direccióname, dame esa paciencia, ese fruto del Espíritu, la paciencia. Pon ese querer como ese hacer en mi vida para que yo aprenda a esperar tu voluntad. Como dijo el apóstol Pablo: yo he aprendido a estar en escasez y estar en abundancia, pero él termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Todo lo podemos lograr por medio de Cristo, que es nuestra fortaleza, que es nuestra ayuda, es nuestro pronto auxilio y aún más. No, es quien nos ayuda a esperar el tiempo perfecto de Dios y la voluntad perfecta de Dios, que dice la palabra que es santa y es perfecta y no añade tristeza. Si usted no quiere sentirse frustrado o que de pronto las cosas no le salieron como usted esperaba, y eso que oró, y eso que ayunó, y eso que hizo vigilia, y eso que consultó con el pastor, necesitamos aprender a esperar el tiempo de Dios. Y Jesús nos da un claro ejemplo de esto. Que aun cuando lo aborrecían sus hermanos y querían como que menoscabarlo, Él se mantuvo allí firme. Aun cuando les llegaron cosas a sus oídos para querer distraerlo, para querer desviarlo del propósito de Dios, Él se mantuvo firme y Él decía: aún no ha llegado mi tiempo. Muchas veces necesitamos decirle a nuestra alma y a nuestra mente: todavía no. Espera, que lo que Dios tiene es grande, pero necesitamos esperar ese tiempo perfecto de Él. No te desesperes. Entrega, dice la palabra, echa toda tu ansiedad sobre Él. Echa todo ese desespero sobre Él. Que cuando Dios hace las cosas, derrama su gracia, derrama su favor, es algo maravilloso y te vas a poder gozar y te vas a poder alegrar y vas a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte allí a que podamos orar y entregar este tiempo en las manos de Dios, que sea Él hablando a tu corazón y trayendo entendimiento de su palabra. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, mi Rey. Gracias por este tiempo de palabras. Gracias porque yo sé que tú ministras el corazón de mis hermanos que lo están escuchando, porque yo sé que tú hablas allí a cada uno de ellos, Señor, y traes, Señor, mayor entendimiento y revelación de tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, nos estás enseñando y nos estás redarguyendo. Perdónanos cuando hemos actuado desesperadamente y nos hemos dejado llevar por la ansiedad, por la frustración, por el de pronto no ver que se dan las cosas y querer nosotros solucionarlas en nuestras fuerzas, no sabiendo que lo que hacemos es empeorar todo, Señor. Perdónanos cuando muchas veces no hemos sabido doblar nuestras rodillas e hincarnos delante de ti, sino que hemos querido actuar en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia humanidad. Perdónanos, Padre, por muchas veces no darte el primer lugar a ti, Señor. Pero hoy entendemos por tu palabra que muchas veces no es el tiempo tuyo, Señor, que muchas veces no es tu voluntad lo que de pronto nosotros pensamos que debe ser, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, ese propósito, Señor, que tú tienes para cada circunstancia de nuestras vidas. Ayúdanos a capacitarnos, Señor, en el proceso. Ayúdanos, Señor, a buscar, Señor, vivir, Señor Padre Celestial, tu voluntad, Señor, que podamos esperar, pero mientras esperamos, alinearnos contigo, Señor, buscar agradarte, buscar, Señor, que nuestro corazón te pertenezca enteramente a ti, estar a cuentas contigo, Señor, adquirir la madurez necesaria allí en tu palabra, en tu presencia, para afrontar cada reto, Señor, que se nos viene en el día a día, Padre eterno. Yo bendigo a mis hermanos que están allí conectados, Señor. Oro por aquellos que se encuentran quebrantados de salud, porque muchas veces se preguntan: ¿por qué no me has sanado? ¿O por qué no permites que salga rápido de esta clínica o que pase rápido este proceso? Y muchas veces no entendemos que aún no hemos aprendido la lección y necesitamos madurar, necesitamos crecer y ver qué es lo realmente. No es lo material y lo físico, es lo espiritual, lo eterno. En el nombre de Jesús,
Oro por aquellos que se encuentran en necesidad, en tribulación, en aflicción, porque traigas consuelo, porque traigas respuesta, porque seas tú derramando tu gloria, derramando tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en esta mañana, Señor. Pongo en tus manos este día, mi Rey. Te pido que derrames tu gloria y tu poder, que hagas resplandecer tu rostro, Señor, sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias por estar conectados hasta este punto. Si esta palabra fue de bendición para ti y edificó tu vida, te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y amigos en las redes sociales y que puedas también seguir llevando esta bendición a más y más personas. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Yo te invito a que te levantes a creerlo en esta preciosa mañana. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?